Detrás del juego. Detrás del juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Fundado el 8 de agosto de 1920, es decir, hace 104 años, el Club Deportivo Palestino es una de las instituciones más tradicionales de nuestro país. Fueron miembros de la colonia palestina, la gran mayoría de ellos exiliados desde el Medio Oriente hasta llegar al sur del mundo, los que se aventuraron a crear un club que hoy es mucho más que eso, sino también la representación de una cultura y el sentimiento de todo un pueblo. Palestino forma parte importante de la historia del fútbol chileno. Incluso varios de sus dirigentes han sido claves en diferentes periodos, en la antigua Asociación Central y posteriormente en la ANFP, como también en la Federación de Fútbol de Chile. El club árabe es un equipo querible, que genera simpatías de manera transversal y desde hace algunos años con adherentes que se han sumado de diferentes rincones del planeta. Un solo dato. Este año, la cuenta de la red social Instagram del club ya alcanzó casi 1 millón de seguidores, poniéndose casi a la par de lo que tiene, por ejemplo, el Club Universidad de Chile. Sus partidos de la competencia local y sus participaciones internacionales son seguidos desde diferentes rincones del planeta por nuevos hinchas, miles de los cuales acompañan al equipo desde la mismísima Palestina, que ya lo ha adoptado casi como un club propio. Es muy probable que la crisis del Medio Oriente y especialmente el sufrimiento de ese pueblo expliquen en gran medida este fenómeno. ¿Qué hace a Palestino un equipo tan especial más allá de nuestras fronteras? Es la pregunta que hoy queremos abordar con uno de sus expresidentes, un dirigente que estuvo al frente del club entre los años 1996 y 2001. Después, en 2003, volvió por una temporada. Empresario, por supuesto miembro de la colonia, lleva años alejado de la actividad, pero sigue siendo un hombre de fútbol. En Detrás del Juego recibimos la visita de don Elías Abufón. Don Elías, gracias por estar acá en Radio Pauta. Gracias, Fernando, gracias por la invitación. Un gusto de estar acá y poder conversar estos temas tan importantes o relevantes para, en este caso, la condición de palestino. Sí, han pasado muchos años, no habíamos tenido la posibilidad de conversar. Usted está definitivamente alejado del fútbol, sigue los partidos de Palestino. ¿Cómo es su relación actual con el fútbol? No, el fútbol lo sigo, obviamente. No estoy yendo a los estadios, sí, por una cosa de que hemos sufrido bastante con esto de las barras bravas, que nosotros no tenemos barras bravas, pero los accesos a los estadios, la situación que vive el país a través de esta gente que es muy violenta, nos ha hecho alejarnos de los estadios. Pero estamos permanentemente siguiendo el fútbol chileno y obviamente el fútbol mundial. Sí, claro. Yo decía que ha crecido mucho el nivel y la cantidad de adherentes que no son de Chile, de Club Palestino. ¿Usted comparte esta teoría de que finalmente es la causa palestina, el sentimiento del pueblo, el sufrimiento de ese pueblo el que está generando, no sé, un nuevo fenómeno respecto del club del cual usted forma parte? Sí, la verdad que Palestino es transversal, tanto en Chile como en muchas partes, en todo el mundo, diría yo. El hecho de que sea un país sometido, un pueblo sometido, donde hay mucho sufrimiento humano de personas que todos los días están expuestas a ser bombardeados o liquidados literalmente, creo que hace que la gente sienta cierta convicción de que los palestinos necesitan el apoyo del mundo. Y lo han hecho así a través de las redes, a través del seguimiento por un club como Palestino que se identifica perfectamente con lo que es la causa palestina. ¿Y cómo observa usted ese fenómeno desde el punto de vista estrictamente futbolístico? Porque efectivamente la cantidad de seguidores, incluso en Chile, también ha seguido. Ya no son solamente la gente que tiene que ver con la colonia los que acompañan al club. Justamente va en relación exactamente con eso mismo, con la solidaridad que hay con el pueblo palestino. No te olvides también que han habido chilenos jugando en Palestina, representando a la selección de Palestina, jóvenes que han tenido la ascendencia palestina y que han jugado en Palestino y han viajado allá y han tenido la posibilidad de defender a sus colores. Y eso hace que haya un vínculo muy grande entre el pueblo y la gente de Palestina. ¿Y ese vínculo ya es más formal, Elías, en el sentido en que el Estado palestino, llámese las autoridades políticas de ese país, se han vinculado también con el club?
Así es, lo que es la OLP o la Organización de Liberación de Palestina, no así jamás, que es un tema que nosotros no estamos vinculados a ello, sino que solamente por la parte política, que es la Organización de Liberación de Palestina, y que es la que tiene el vínculo con nuestro club. ¿Y en qué se traduce ese vínculo, Elías? Bueno, hay mucha relación en sentido la acción humanitaria que puede hacer desde Chile, la colonia palestina. Por intermedio de este club hay contacto tanto como el Estadio Palestino, que es el que representa a través de la comunidad palestina y el mandato que tiene el presidente del Estadio Palestino, Maurice Kamis, el vínculo político que hay con esa gente. Es decir, hay una relación directa de ayuda humanitaria, ¿no? ¿Se traduce en eso? Efectivamente, es el fundamental en la ayuda humanitaria que necesita ese pueblo tan sometido, tan vilipendiado. Yo creo que lo que necesita son las ayudas que llegan, que se envían allá, son prácticamente para escuelas, colegios, universidades, todo lo que sea relacionado con la salud. Ambulancia, aportes que hacen para que pueda desarrollarse la parte de salud allá. Es muy importante. Es un vínculo realmente directo. ¿Y usted está enterado si es que ellos también siguen así de cerca el devenir del equipo de fútbol en las diferentes competencias? Efectivamente es así. Si tú lo puedes ver, como te decías, a través de las páginas en que hay una cantidad de hinchas de Palestino en el mundo, que ha sido increíble. Nadie se podía imaginar que llegara a armarse ese vínculo tan importante. La gente es solidaria y efectivamente entiende de que los palestinos hoy día están siendo sometidos sin derecho a obtener una liberación. Sí. Usted estuvo como presidente en este club en la década de los 90, segunda mitad de la década de los 90, entre el año 1996 y 2001. Después tuvo un paso ahí también en el 2003. Sí, yo asumí en el 95 y me mantuve en el club. A ver, con la firma la mantuve yo, ya me había ido, pero mantenía firmando como representante legal. Y para mí fue un año muy grato de convivencia con la gente de Palestino y con la gente que estaba vinculada al fútbol. Tengo muchas relaciones que dejé de esa época con muchos recuerdos buenos, mucho cariño. Yo diría que no tendría alguna objeción de decir que fue muy saludable mi estada por ahí. Yo muy contento. Conocí mucha gente, muchos presidentes de clubes, hinchas, entrenadores, todas las facetas de que tiene uno una vinculación con el club deportivo. Yo me integré perfectamente. ¿Y ha visto crecer el club? Es decir, siente que se profesionalizó, de que ahora se maneja de una manera muy distinta, pero que mantiene podríamos decir, una impronta del club palestino a pesar de los cambios. Así es. No, yo creo que todos los cambios han sido para mejor. La dirigencia, después que se formó la sociedad anónima, fue evolucionando hasta que logró una estabilidad. Hoy día tiene un desarrollo económico normal y muy potente en el sentido de que se hacen bien las cosas. Y lo más importante de todo es la formación, que nosotros en nuestra época también la tratábamos de sostener como mecenas. Si tú te recuerdas que en esa época éramos mecenas, no había una estructura diferente que no sea esa. Nosotros teníamos otro ingreso que la venta de la camiseta y el ingreso por el estadio. Y el estadio... El bordero. El bordero, que era muy, muy mínimo. Claro. Y algunos sponsors. Por ahí tratábamos de equilibrar, pero nunca alcanzaba. En cambio, hoy día, profesionalmente, la administración de una sociedad anónima ha sido totalmente diferente, muy beneficiosa para el club, y el manejo que ha tenido la directiva ha sido extraordinario. Usted pertenece a una generación de dirigentes que, tal como lo acaba de decir, muchos de ellos eran mecenas, es decir, ponían de su propio bolsillo. Usted perdió mucho dinero, me imagino, en esa época siendo presidente de Palestino. Sí, yo no quiero recordarme de la parte económica de esa época, pero sí de los buenos recuerdos que tengo, como te decía, de los vínculos y las relaciones que tuve en esa época, que hasta el día de hoy las mantengo. Creo que fue muy satisfactorio para mi persona esa relación.
O sea, usted se queda con lo bueno que deja esa experiencia, más allá de que tuvo que salir de su bolsillo mucho dinero para que el club tuviera continuidad. Así es. No, el resto ya es historia, prefiero quedarme con lo bueno. Ahora, eso cambió en general, ¿no? Ya no existen los mecenas. ¿Cómo ve, cuál es su mirada de la nueva casta dirigencial? Los que hoy están tomando decisiones en el fútbol chileno. Bueno, hoy día las cosas han sido muy complicadas, muy diferentes. Creo que se abusó, no sé llamarlo de cómo, el hecho de que una sociedad anónima sea vinculante en este momento con representantes de jugadores, con representantes de otros clubes, la asimetría que hay entre ser dueño de un club y también tener los derechos por otro, eso no me cabe en la cabeza. La verdad que es una cosa que hoy día ya, afortunadamente la ley está ya en el Congreso, están trabajando en ella y espero que salga una buena ley. ¿Usted espera entonces es uno de los que respaldan la necesaria reforma de la Sociedad Anónima Deportiva? Por supuesto. Creo que la única manera es profesionalizar esto. Hoy día la NFP no puede estar manejada por dirigentes que están vinculados a clubes. Yo creo que aquí tiene que haber un ente autónomo, una dirección del fútbol profesional. Y, por supuesto, detrás de ellos los presidentes de los clubes en lo que es la parte deportiva. O sea, ¿y está de acuerdo con la separación que se habla tanto de la NFP, de la Federación de Fútbol de Chile? Un camino que hay que hacerlo, pero bien hecho. Creo que hoy día, por ejemplo, tengo entendido de que la federación no tiene la infraestructura para funcionar, porque hoy día todo lo provee la NFP. Entonces, todas esas cosas se tienen que normalizar y regular y normar. Y con eso yo creo que podemos salir adelante. En su época, don Elías Buffon, expresidente de Palestino, usted trabajó con muchos entrenadores. A ver, aquí tengo una lista, les voy a nombrar algunos, no todos los que pasaron durante su administración. Estuvo Orlando Aravena, estuvo Jorge Aravena, el gran mortero Aravena, estuvo Manuel Pellegrini, Ricardo Dabrowski. A ver, si tuviera que hacer un ranking, ¿con quién se llevó mejor de estos nombres? No, generalmente me lleva bien con todo el mundo, pero creo que Jorge Aravena, un muy buen pasar. Jorge es un hombre que sabe harto de fútbol. Y Ricardo Dabrowski. Para mí, Ricardo fue con el que logramos los mejores resultados gracias a una política de desarrollo de las divisiones menores. Siempre estuvimos nosotros involucrados en el tema de los menores y en eso Ricardo nos apoyó bastante. ¿Sabe qué me llama la atención? Porque obviamente Pellegrini para muchos en el medio es el mejor técnico de todos los tiempos, el mejor técnico chileno, ¿no? Con sus éxitos internacionales, ha llegado a lo más alto, dirigir incluso clubes como el Real Madrid. ¿Y cuál fue su experiencia con Pellegrini en Palestino? No fue una mala experiencia, yo creo que todos aprendemos de estas experiencias. Él obviamente tenía algunos objetivos más allá de estar en Palestino y le llegó la oportunidad en ese momento de salir al fútbol extranjero y nos comunicó que él se iba y fue en la época del Mundial del 98, que yo estaba viajando, yo estaba en el Mundial y mi vicepresidente en esa época también estaba en el Mundial, así que lo dejamos un poco solo a Pellegrini y él sintió el golpe, por lo tanto era un momento difícil. Yo lo entiendo a Pellegrini y creo que ha demostrado de que efectivamente es un muy buen técnico. Ahora, él se molestó entonces con la ausencia de los directivos en Chile mientras ustedes estaban en el Mundial. Exactamente. No puedo decirlo de otra manera. Sí, no fue de su agrado, por supuesto. Pero no por eso íbamos a romper, pero él tenía una opción y la tomó y siguió su camino. En esa época él firmó por la Liga Deportiva Universitaria de Quito, ¿no? Así es. Una de sus primeras experiencias internacionales. Y de ahí partió, ya después fue al fútbol argentino, entonces partió el desarrollo de él. No, ha demostrado de que es un buen técnico. ¿Y lo sorprendió hasta dónde llegó Pellegrini después de haber convivido con él en la cisterna? Yo creo que sí que me sorprendió, la verdad, pero con el método de él, un tipo ordenado y muy preocupado de los detalles, yo creo que eso hizo que él desarrollara esa campaña que él pensó que podía hacer, porque efectivamente lo hizo. Pero no se olvide que Real Madrid estuvo ahí, fue un gran entrenador, salió por cosas, yo diría que hasta extrafutbolísticas, y su paso por Europa ha sido realmente
es decir, logró éxitos que nadie se pensaba. Elías, ¿y cuál es su recuerdo de los dirigentes de entonces? Hoy, obviamente, muchos de los directivos están en el foco de la crítica, producto de esto mismo que hemos conversado, la poca transparencia en la propiedad, la multipropiedad, la influencia de los representantes de futbolistas. Usted convivió con otra generación directiva, ¿no? ¿Qué recuerdos se tiene del Consejo de Presidentes de los 90, de los personajes importantes de aquella época? Sí, bueno, me tocó una época muy difícil. Creo que estaba Ricardo Gumor de presidente de la NFP. Era de la colonia. También. Y en esa época creo que fue la primera huelga de los futbolistas. Teníamos dos presidentes atípicos para esa época, que era el doctor Orozco y Dragisevich. Dragisevich en Colo-Colo, Orozco en la U. En la U, exactamente. ¿Era duro el debate con ellos? Efectivamente, no es decir, prácticamente no había debate porque ellos lo que llevaban el pandero de esta cosa, ¿no? Y católica también un poco, pero lo complicado era poder relacionarse con Colo-Colo y la U. ¿Y cuál era la principal discusión? ¿Se acuerda usted del debate? ¿Y por qué eran tan duras las posiciones de los dos equipos más importantes? Bueno, en esa época hubo un ingreso de dineros por el fútbol. Se logró hacer un muy buen contrato con, creo que Fox, si no mal recuerdo. Y los ingresos, prácticamente la U y Colo-Colo lo querían todos para ellos. Entonces costó y era muy difícil lograr que se repartiera ecuánimamente, pero lo que sí había era un reconocimiento de que ellos merecían más que los otros por ciertas situaciones, pero tampoco podíamos quedar nosotros en forma de valía de todos esos ingresos. Claro, o sea, es la discusión de siempre, Elías, el tema de la repartición de los ingresos. Bueno, hay un cierto equilibrio, hoy día están más tranquilas las cosas, y creo que las sociedades anónimas sirvieron para eso también. De hecho, hoy día no tenemos esa posible huelga de jugadores o de entrenadores o de lo que sea. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo. Había un desarrollo, no el que deseamos todos, ni que dirigido por quienes queremos todos o cómo queremos todos más que quién. Porque hoy día cualquier presidente que llegue bajo la estructura que hay, el fútbol va a seguir siendo igual. Ahora, la gran diferencia, don Elías, es que en la época ustedes ponían plata de su bolsillo, lo cual no significa que esté bien, pero de alguna manera era una demostración de un amor incondicional por la institución. Hoy hay dirigentes que se llenan los bolsillos. Así es. Es al revés. Recordemos la dirigencia de esa época como Valentín Cartellani. En el Audax Quetzalano. Tama Suárez, el Jesús Goya en esa época. Es de la Unión Española. La gente de provincia, que era en ese momento eran los que más sufrían, los de provincia era terrible para ellos también, poder lograr los recursos para poder mantenerse. Pero yo de esa dirigencia tengo los mejores recuerdos, en el sentido de que era gente muy decente, con el amor por su club, el sentimiento que hoy día prácticamente no existe de los dirigentes. Se perdió, ¿eh? Se perdió, porque hoy día están las platas primero. Y eso me parece a mí que no corresponde. Es decir, tiene que haber una dirigencia profesional y además una dirigencia que esté vinculada con los hinchas del fútbol, a cargo del fútbol. ¿Le preocupa esa pérdida de identidad de algunos dirigentes con sus respectivos equipos? Es muy delicado, muy complicado. Acuérdate que todo esto proviene prácticamente desde la época que se empezaron a crear las barras bravas, que se trajeron originalmente de Argentina, con un dirigente de Colo-Colo muy simpático, pero muy dañino. El hombre era ¿A quién se refiere? ¿A Jorge Vergara? Jorge Vergara, sí. Un dirigente extraordinario, porque decir, los reglamentos, todo él lo tenía en la cabeza, era extraordinario. Pero no lo usaba por el lado bueno, sino que como decíamos nosotros, los resquicios legales. Entonces... él fue de la idea de crear barras dentro de Colo-Colo, ¿no? Tengo entendido que fue así. No lo puedo decir, no está él hoy día para desmentirlo, pero creo que fue así. Y finalmente terminaron imponiéndose como una mala moda, lamentablemente así nos ha demostrado
en general digamos, la experiencia reciente. ¿Por qué se alejó del fútbol? Yo creo que se cumplen etapas, Fernando. Ya no hay que apernarse. La verdad que estar ahí te crea un ego muy grande. Esto del fútbol te llama la atención, estás todos los días preocupado de que el club funcione, y para funcionar tienes que estar intensamente incorporado. Hoy día yo no podría. El hecho de que cada persona tenga su trabajo aparte del fútbol no es bueno para la actividad. Por lo tanto, hay que profesionalizar, salir de ahí. Pero la época que nosotros vivimos en esa época fue buena, no fue mala, fue un buen pasar en el sentido de poder tener contacto con la gente, tener amigos. Hasta el día de hoy yo los tengo y agradezco haber estado ahí por esa relación. Sí, efectivamente. Bueno, a propósito de apernarse, ¿cuál es su mirada de la actual dirigencia de la NFP, lo que ha hecho Paulo Milad, que también es de la colonia, sí. Muy criticado por la gestión? ¿Cuál es su opinión? Mira, otra cosa con guitarra, digo yo, hay que estar ahí y con las reglas que hoy tiene y con los socios que tiene dentro de la NFP, que son los dueños de los clubes o los representantes, lo que sea, es muy difícil manejarlo. Yo creo que mientras no se modifique la estructura, no tiene nada que hacer cualquier persona que llegue ahí, sea a mi lado u otro. Si no se modifica la estructura, estamos mal. ¿Y por qué mantenerse entonces? Si es que no tienes posibilidad de cambiar. Yo pienso que hoy día ya entendieron esa dinámica que hay que ejecutar. Yo creo que ya asistió Pablo a la reunión del Congreso, presentó su mirada. Su mirada exactamente de ver las cosas, y creo que va a ser un aporte en ese sentido. Y todos los que han llegado a presentar algo ahí en el Congreso, creo que es gente muy, muy capaz y muy entendida de lo que estaban hablando. No es cualquier persona los que han llegado ahí, los asistentes, los que están preocupados de las leyes. Los diputados saben harto menos que esa gente. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Elías, o sea, usted es menos crítico, o sea, más comprensivo con las dificultades que ha tenido que enfrentar Paulo Milad para la gestión. A ver, yo creo que han habido errores, por supuesto, se han equivocado. Tenemos el ejemplo de la selección, que nuestra selección, teniendo un equipo que se llamaba la generación dorada, no se supo desenvolver en los tiempos que se iban desarrollando. Creo que ellos, en la directiva, tendría que haber sido más drástica y con más visión de futuro que la que hizo en el momento. Usted estuvo cerca de ser presidente también, ¿eh? Por ahí tuvo algún sondeo, sí, un candidato a presentar. Compitió con Reinaldo Sánchez, ¿no? Sí, claro, pero gracias a Dios no me tocó. Yo creo que hoy día puedo decirlo con mucha satisfacción, muy contento de no haber estado ahí, porque eran épocas muy difíciles, muy difíciles. ¿Y cómo lo hizo Reinaldo Sánchez? ¿Usted cree que lo hizo bien finalmente? Mira, lo que Reinaldo logró en forma ya desesperada, porque no había muchas salidas, fue reconocer a Jorge Claro Mimisa, que fue el que presentó el proyecto del canal del fútbol, y nosotros lo escuchamos a Jorge y nos reunió tanto individual como colectivamente, y no logró mucho. No le creyeron al principio, ¿no? Al principio, yo creo que por ahí fue la cosa. Entonces, en un momento... ¿No vieron la mina de oro que había ahí? No fuimos capaces, pero él lo presentó, y el único que la tomó en un momento de desesperación fue Reinaldo Sánchez, que le creyó, o que la tomó porque no había otra, y gracias a Dios funcionó. ¿Qué decir? ¿No? Es una de las principales factores de financiamiento hoy del fútbol. Tiene que ver con ese negocio, los derechos televisivos de los clubes, que en ese momento no estaba como en la cabeza de nadie, que podían ser un elemento importante para financiamiento. Creo que Jorge Claro fue muy, muy visionario al crear ese esquema de manejar el fútbol a través de la televisión.
por supuesto que hubieron errores, pero hoy día están viviendo de la televisión. Hoy día el fútbol vive de la televisión. ¿Dejó amigos en el fútbol? Muchos y muy buenos. ¿Quién es su mejor amigo, la persona más cercana de los que...? No, del fútbol, obviamente, Ricardo Bumor. Y todos los dirigentes que pasaron, que fueron dirigentes míos, los que fueron dirigentes, presidentes de otros clubes, jugadores, entrenadores. No, la verdad que yo tengo un recuerdo muy bueno de esa época. Les tengo mucho cariño a toda la gente que convivió conmigo en esa época. ¿Y con quién conversa de fútbol a diario? No con muchos, pero que sepan de fútbol, porque hay muchos que conversan, pero no saben de fútbol. Pero Ricardo es uno de los que asiduamente nos encontramos. Tenemos oficina en el mismo edificio, por lo tanto nos encontramos muy seguido. Y un hombre que hoy día, él fue un creador, acuérdate, de la época de la selección del 98, que fuimos a París, a Francia, unió al país. Si tú recuerdas, sí, que claro, la barra de Chile no tenía colores que no sean los colores chilenos. Y eso es lo que falta hoy día. Hoy día tú juntas a la gente y quieren andar con la camiseta de su club, de su amistad, de qué sé yo, pero no aglutina la selección como era en esa época. Claro. Y bueno, pero parece que se aburrió don Ricardo Bumor porque está a punto de vender O'Higgins al Grupo Caliente de México. Bueno, la verdad que aburre cualquier cosa en el fútbol. Es muy difícil cuando la estructura no te permite hacer otras cosas que lo que puedes. Cuando tienes un fútbol que es manejado prácticamente en forma amateur, siendo que hoy día es necesario un profesionalismo 100%. Yo creo que necesitamos una estructura en que un poder ejecutivo lo maneje a través de profesionales y detrás de ellos, obviamente, los presidentes de clubes, pero presidentes de clubes con una moral diferente a la que hoy día estamos viendo que actúan, porque la multipropiedad no amerita, pero por ningún motivo, darle poder a esa gente. Usted vive en Chile, en Estados Unidos, ¿va? ¿Cómo tiene distribuida su día a día? Estaba mucho tiempo quedándome fuera de Chile y últimamente he vuelto a quedarme más tiempo acá en el país, porque la verdad que todo el mundo está complicado. Tú vas a España y te encuentras con una realidad diferente a la de hace 10 años, 15 años atrás. Estados Unidos lo mismo. Hoy día, así que, y aquí, ni hablar lo de aquí, porque ¿para qué vamos a hablar de lo de aquí? Que está todo complicado. Yo quiero que salgamos de esto a través de un proceso político bien hecho y volvamos a enredarnos en el desarrollo y en el crecimiento del país. ¿Estuvo viviendo en Estados Unidos usted? ¿Perdón? ¿En Estados Unidos estaba? Mucho tiempo en Estados Unidos y en Europa también. ¿Y en qué ciudad de Estados Unidos? En Miami. En Miami. Y allá se encontró con el caballero, ¿no? Por supuesto. Con don Sergio Jadwe. Hombre de la colonia también, con sus problemas y todo. A ver, muchos le atribuyen un mérito ser campeón de América 2 veces. Por lo tanto, tiene muchos seguidores Sergio, y al final eso te demuestra que los resultados deportivos a la gente le interesan mucho. Si no hay resultados deportivos, y si hay resultados deportivos, le importa muy poco cómo se llegó ahí, sino que solamente el resultado. Bueno, Sergio fue un dirigente que tuvo éxito deportivamente, con sus problemas por el otro lado, que él lo reconoce, que cayó en esa soberbia y en ese embrujo de las platas de la Conmebol que le hicieron llegar, y que él la aceptó. Él reconoce que la aceptó y que hoy día no tiene un peso de eso, porque eso lo tuvo que devolver. Por lo tanto, como pecas pagas. Oiga, ¿y estableció una cercanía de una conversación más o menos periódica con Sergio Jadwe allá en Miami? Sí, hubo una época que conversamos bastante. ¿Dónde se juntaban, por ejemplo? En un café. Ya.
en cualquier parte que se podíamos juntar. Él tenía su familia allá. La verdad que no lo estaba pasando bien, porque se han dicho muchas cosas de la estadía de él allá, pero él del año 2018, creo, dejó de recibir aportes de la Fiscalía, que en el fondo es la que maneja el tema, y le han ido postergando y postergando su resultado de esta investigación. ¿No lo posterga él? No, él no lo posterga. La Fiscalía, los abogados le dicen, o la Fiscalía le dice al abogado que pida una prórroga. Pareciera que están cerrando el círculo y no han logrado todavía cerrarlo. De hecho, algunas cosas que había hecho la Fiscalía, hay gente que ha salido y han tenido que incluso devolverle el dinero que esta gente había malvenido, pero lo habían colocado en el extranjero. No entiendo cómo fue la mecánica, pero hay algunas aristas que están bien complicadas para la Fiscalía. Pero lo de Sergio Jadue tendría que resolverse rápidamente. ¿Y él quiere salir de eso rápido ya? Yo pienso que sí. Me imagino, yo hace tiempo que no lo veo. Se cambió de barrio en Miami y lo dejé de ver. Y lo único que quiere seguramente, yo no sé si querrá volver a Chile, pero no lo sé. Pero sí lo que quiere es poder terminar con ese tema, porque el hombre hasta el día de hoy no puede ni hablar, porque la Fiscalía no lo deja. Entonces, ha habido muchos procesos en que él ha tenido que callar porque no puede hablar. ¿Y cómo se siente cuando escuchan todas las versiones que se han entregado del caso, ¿no? ¿Qué es lo que le comentó respecto, por ejemplo, a lo que se decía acá en Chile, ¿no? En los peores momentos, quizás, ¿no? O los más álgidos. Ya van a cumplir 10 años de la situación. Pero la verdad que usted sacaron un libro y lo entrevistaron a él. Y, ¿sí? Fernando... Francisco Sagreo. Claro, Pancho. exacto. Sí. ¿Lo leyó el libro, no? Por partes escuché, no lo leí en detalle. No, pero ¿se enteró si Sergio Jadue lo leyó? La verdad que no lo sé. Ya. Pero lo que sí sé de que ahí se dice muchas cosas que él reconoce, donde él dice que efectivamente los otros dirigentes, ¿qué es lo que le decían? O entras o te vas, o estáis perdido. Yo creo que eso lo animó a meterse por lo que yo decía hace poco, el ego de estar ahí y los deseos de éxito. Tengo entendido también de que acá en Chile no tiene alguna arista que lo complique económico, no sé, judicialmente con algún problema acá en Chile. No sé, creo que no hay. Por lo tanto, está congelada esa causa y probablemente pronto va a expirar ya por los plazos. ¿De qué causa me estaba hablando? La del Servicio de Puestos Internos en su momento. Ah, bueno, eso... ¿Quién no ha pasado con problemas con el Servicio de Puestos Internos? No sé la de él, no sé cuál es el detalle, pero según lo que tengo entendido, lo que él me comentó de que él no tenía problema en Chile. ¿Y se sintió traicionado por gente, Sergio Jadue, le comentó eso? Sí. Se sintió traicionado por gente, efectivamente. Y no me dio nombres ni me dio detalles. De gente de su directiva, me imagino, o que trabajó con él en la NFP. No lo sé en el detalle, como te digo, pero sí se sintió traicionado. Aparte de que la primera traición creo que la produjo él cuando se involucró en el tema, ¿me entiendes? Claro. Por lo tanto, los otros tenían el derecho a reaccionar de como quisieran. Pero cuando tú tienes una amistad de por medio, hay que respetar la amistad, por lo menos poner la cara y decir, mira, yo estuve con él o no estuve con él, y yo no lo hice, pero él lo hizo, pero... hay que entenderlo. ¿Usted le cree esa versión de que él siente que ya pagó suficientemente las culpas, ¿no? Yo creo que la pagó. Los años que lleva ya han sido malos para él. Y familia, por supuesto. No es fácil estar en la condición que él estaba allá y después sin apoyo económico. La verdad que yo lo vi complicado en un momento bastante difícil. ¿Lo ayudó usted? No, nunca entramos en ese detalle, no. No, todo lo contrario, él fue muy gentil conmigo en conversar, en vernos, teníamos una afinidad de café, pero la parte humana hay que entenderla un poco. Bueno, hasta Ricardo Bomor llegó a conversar con él en algún momento determinado, se sentó a conversar después de que haber sido un gran opositor a su gestión. ¿Usted fue testigo de esa reunión? Sí, yo fui el vínculo. El gestor. Claro. ¿Usted fue el gestor de esa reunión? Sí, yo quería que se sincerara, se dijeran las cosas.
Se lo dijeron frente a frente. Después volvieron a encontrarse por algunas palabras que malinterpretó Sergio de Ricardo, y quedaron ahí, eso está en statu quo todavía. Se enfrió la relación, o sea, si que había algún acercamiento, se enfrió, sí, probablemente después de alguna entrevista de Ricardo Bomos, ¿no? Exactamente. Así la fue. Que me dio a mí, de hecho, para el reportaje de TVN. Así fue. Yo creo que hubo una mala interpretación, porque en un momento no creo que haya sido con el objeto de perjudicar a Sergio, ¿no? Se dieron las cosas así nomás. Oiga, ¿y lo ve volviendo a Chile? Él no puede volver a la dirigencia del fútbol, evidentemente, porque está sancionado de por vida por parte de la FIFA y por la propia Federación de Fútbol de Chile. Así sabía yo que eso no puede. Por lo tanto, yo no sé si quiera volver a Chile. La verdad que no sé. Él está armando familia ya nuevamente. Él lo pasó muy mal con la que fue su señora y con la tenencia de los hijos, porque él se hizo cargo de los 2 hijos. Así que la pasó muy mal en esa época, y que acá él no pudo, en ese momento, como no podía hacer declaraciones, no pudo justificar lo que estaba pasando. En la parte familiar estoy hablando. Sí, claro. En la otra parte, bueno, ya todos la sabemos, pero la pasó muy mal. ¿Y cree que tiene la idea de, en algún momento determinado, cuando ya se lo permite a la Fiscalía de los Estados Unidos, de Nueva York, referirse públicamente a todos los aspectos que según él han quedado ahí un poquito sin aclarar de su parte? Yo creo que sí, y yo creo que tiene el derecho también, porque no lo ha podido hacer, pero debería, y lo que yo pienso que él debería hacerlo, y está en las manos de él. Obviamente no sé a través de quién, cómo y dónde, no lo sé, pero debería hacerlo. No va a decir eso que va salir disculpado de todo, pero por lo menos hay que escuchar la otra parte. Sí. ¿Usted siente que el público chileno lo tiene catalogado según el resultado deportivo, o la mancha es tan grande del FIFA Gate que es difícil perdonarlo? Yo creo que las dos cosas. Hay gente del fútbol, y uno lo ve en las redes, que quieren que vuelva al fútbol por los resultados deportivos, como decía. Y otra gente que no, por el hecho de haberse sometido a las directrices que daba la Conmebol en esa época, que era malversar. Bueno, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, pero yo creo que de volver a Chile lo haría con gusto para poder aclarar. Oiga, ¿y cómo ve y observa desde la distancia ya cómo se readecuó el fútbol sudamericano, la dirigencia mundial respecto a este caso tan emblemático, ¿no?, de corrupción? ¿Cree que cambiaron las cosas o hay señales de que a lo mejor se mantienen algunos comportamientos? Mira, yo creo que algo hay. Siempre no está todo limpio. Algo hay. Hoy día vemos cómo se maneja el fútbol argentino detrás de un Chiquitapia, ¿no? Chiquitapia, sí. Que ha tenido éxito deportivo también. El resto la gente no le importa. Y entonces yo creo que hay cosas que todavía siguen un poco entre nubes, las cosas en el fútbol americano, en relación con la Conmebol. Exactamente. Don Elías, ¿y qué es lo que más extraña del fútbol? Porque ya no está yendo a los estadios, ya nos contó un poquito, ha perdido un poco la continuidad de ir a ver a Palestino, por ejemplo, que está teniendo tan buenas actuaciones en el último tiempo, incluso a nivel internacional. ¿Qué es lo que más extraña de ir al estadio, ir al Municipal de la Cisterna? Bueno, obviamente encontrarse con la gente de fútbol, que es la que va al estadio. Y yo ya estoy mayor también, así que no es que sienta la necesidad de estar ahí, pero sí se siente la falta de amor a lo que teníamos en esa época, que era el amor por la camiseta, en forma sentimental, no en forma económica. ¿Me entiendes? Hoy día todo es billete, todo es economía. Pero en Palestino se han hecho las cosas bien. ¿Palestino puede ser una excepción en ese sentido? Yo creo que sí. Por lo que representa, sí, ¿no? El club. Yo creo que sí, echo de menos. Por ejemplo, Audax, Unión, por lo menos sigue funcionando, sacando jugadores. Si vemos Calera no tiene divisiones menores. Es decir, eso es un desastre para el futuro del fútbol chileno. Entonces, eso es lo que tiene que cambiar.
Y hoy día Palestino está yendo contra la corriente en el sentido porque sigue formando jugadores, sigue creando infraestructura, sigue dándole posibilidad a los jóvenes. Por lo tanto, ese es el camino. Y estableció relaciones con la colonia judía, que en Chile son estrechas, ¿no? Hay buenas relaciones, ¿no? Yo tengo buenas relaciones, es decir, el conflicto no se debe traer aquí al país. Eso es lo que yo siempre he dicho. ¿Y el fútbol le sirvió como vehículo para acercar posiciones? Mira, no lo sé si el fútbol ha sido el vínculo. Porque hay dirigentes de la colonia judía también que participan activamente del fútbol. Sí, pero no creo que haya una relación a través del fútbol. No lo veo yo, no la veo. Tan lejanas las cosas, pero en la parte personal, muchos amigos de las dos colonias que se quieren mucho y que funcionan día a día porque la sociedad sigue funcionando. Y una buena señal eso de esperanza, quizás. Efectivamente, están en eso, trabajando todo el mundo para que la cosa funcione. Tengo entendido que se han reunido ya incluso, no la parte de fútbol, sino que la parte política del estadio con la gente del Estado la comunidad israelita, sí, y de alguna manera sacar adelante esto, que no se produzca un quiebre, porque hay cariño, igual acá en Chile hay mucho cariño. Es una muy buena demostración que se puede avanzar en la paz, Elías. ¿Sabe qué? Ha sido un tremendo gusto poder volver a verlo. A usted me tocó en la época de reportero, trabajar cuando usted era presidente de Palestino, cuando estuvo ahí cerquita de ser, fue candidato a presidente de la NFP, un hombre muy vinculado al fútbol, muy apasionado por el fútbol y por Palestino, pero también con un reconocimiento también a propósito de lo transversal del resto de los equipos hacia su persona, porque creo que en general fue un elemento aglutinador, ¿no? de voces y de objetivos dentro del fútbol. En eso, mira, me tocó que en esos tiempos, el año 2000 creo que fue, que mis pares me eligieron el mejor dirigente del año. Hoy día no se premia nada de eso. Yo tengo ahí mi galvano, mi reconocimiento como el mejor dirigente del año, el año 2000. Y en ese tiempo estaba Miguel Bauzá de presidente. Claro. Y la verdad que esos son los recuerdos que me quedan, la parte bonita. Que tus pares te reconozcan. Ahora hay muchas descalificaciones hacia mis pares, pero existió ese reconocimiento. Absolutamente. Y queríamos hacerlo un poco rescatando alguna de sus experiencias, hablando de Palestino, de este encuentro que ha sostenido, que sostuvo durante un tiempo importante con un personaje relevante de la noticia como Sergio Jadwe. Queríamos rescatar también su versión. Yo había escuchado hace mucho rato de este vínculo, Elías, pero evidentemente que queríamos conversarlo con usted directamente. Así con mucho gusto, Fernando, muy agradecido de tu invitación. Muy agradable conversar contigo, hacer pequeños recuerdos y me voy muy contento. Bueno, hemos tenido la visita en esta oportunidad en Detrás del Juego a don Elías Abufón, expresidente del Club Deportivo Palestino, un hombre del fútbol muy vinculado, por supuesto, a la actividad. Queremos agradecer a todos ustedes que han estado muy pendientes de esta conversación y también, por supuesto, invitarlos a que revisen todos los capítulos que están disponibles en todas nuestras plataformas, así como también agradecer a quienes han estado en sintonía en nuestra señal en el aire. Nos reencontramos en un siguiente capítulo de Detrás del Juego. Detrás del Juego. Detrás del Juego. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.